Hay un total de, ahora mismo, 15.700 piezas, 5.000 están expuestas y por lo tanto tenemos, ya lo veis, del orden de más de 11.000 casi. Ahora estamos catalogando una donación de farmacia que vienen siendo 146 cajas de farmacia, que son más de 1.000 piezas. Entonces todo eso hemos tenido que alquilar una nave, nos ha dado permiso lo que es el Consejo Rector, las 4 instituciones que nos patrocinan, y ahí tenéis una foto también de la nave, de lo que vamos haciendo poco a poco, personal, nuestras publicaciones. Y bueno, no me quiero enrollar mucho, y en una de las páginas que no veo, no sé, yo sin gafas no veo, 102 puede ser, pues tenéis también lo que es el proceso que se llevó a cabo de prospección por parte de Susana y por parte de prospección de las 5 prospecciones que se hicieron en la torre, y aparte de ello pues también tenéis la catalogación que llevó a cabo Cristina, la empresa Ginova, junto con Ana Santa Cruz. Y yo sin más pues espero que disfrutéis de la nueva guía. Tenéis suerte porque es gratuita a partir de mañana, ya se ven. Y yo sin más le doy paso a nuestro alcalde, y nuestro alcalde le dará pasada a Cristina. Cristina, yo somos muy amigos aquí, y deciros de Cristina que aparte de, licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla, la especialidad de arqueología. El proceso que llevó a cabo de catalogación, aparte del proceso, pues sobre todo muchísimo cariño que nos transmitió y sobre todo muchas ganas de aprender, que fue lo que hicimos con ella, y con aprender. Y si no, que me diga mi compañera Teresa, las aprendimos. Espero que aprendáis bastante. Gracias, Miguel Ángel. Yo quiero agradecer también la presencia de Cristina, que vuelva a estar en esta torre en la que tanto tiempo pasó, y que nos venga a contar uno de los tesoros que atesora, a la redundancia, Olivenza desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista patrimonial. Esto que nos va a contar Cristina, pues una apuesta que hizo el Ayuntamiento de Olivenza, una más, por su patrimonio. Habíamos oído desde años a distintas personas hablar de la posibilidad de tener aquí una muestra de grafitis medievales o grafitos medievales. Yo desconocía que era la muestra mejor conservada, la mayor de Europa, pero consideramos que, dado ese valor, teníamos que ponerlo a su vez, insisto, la redundancia en valor. Esto fue un proceso largo, de búsqueda además de recursos para ello, durante un tiempo que empezó, como ha dicho Miguel Ángel, pues las prospecciones para saber realmente de lo que estábamos hablando. Incluso se valoró la posibilidad de cuestionar incluso el origen de esta torre. Y lo que tenéis aquí en este centro de interpretación es el producto de ese trabajo que hizo la empresa de Cristina, y también una publicación que sacamos para, a su vez, poner en valor esta muestra de grafitos medievales. A veces presumimos poco los oliventinos de lo que tenemos en Olivenza, pero el hecho de tener aquí la mayor muestra de grafitos medievales de Europa pues da un valor que tiene otras localidades. Como tenían aquí muy cerca, pues el mayor árbol de gesedros que se conserva en Europa, y lo tenemos en la iglesia Santa María de Castillo. Pues en España la mayor muestra también de orfebrería historiada, gracias a esa historia compartida que tiene Olivenza entre España y Portugal. No menores más. Quiero poner en contexto un poco el trabajo que hizo el Ayuntamiento de Olivenza, la apuesta que hizo el Ayuntamiento de Olivenza por su patrimonio, en este caso por estos grafitos medievales que se pueden encontrar en las distintas rampas de la torre, y cuyo producto final, insisto, además de poder contemplarlo, pues esa publicación que hizo el Ayuntamiento y este centro de interpretación de Olivenza. Así que yo, nada más, Cristina, que agradecerte que vuelvas a estar aquí, que vuelvas a enseñarnos el potencial que tiene esta torre, en este caso desde el punto de vista de esos grafitos de origen medieval, de origen también de la propia ciudad de Olivenza. Yo, con tu permiso, me voy a sentar a escucharte. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos vosotros por venir hoy aquí. Gracias al Ayuntamiento de Olivenza por traerme de nuevo, por supuesto, al Museo de Olivenza, Miguel Ángel, por su ayuda y por insistirme en que había que dar esta ponencia, porque
Es cierto que agradecemos haber hecho este trabajo en el que aprendimos muchísimo, tanto mi compañera Ana Santa Cruz, que además pido disculpas por su ausencia, porque por temas profesionales no puede asistir hoy, pero hemos estado las dos mano a mano con este trabajo, que fue precioso, y la acogida de todos los compañeros aquí en Olivenza fue formidable. Bueno, para comenzar, este proyecto nace de Rutas y Desarrollo Cultural, la Gualqueva en 2020, cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a cargo del Programa de Cooperación Interregional España-Portugal, y por medio del Ayuntamiento de Olivenza interviene para poner en valor el trabajo que finalmente se lleva a cabo en este año, ¿no? Que es la puesta en valor de los grabados medievales de la Torre del Homenaje. El edificio, como ya sabrán, ostenta la categoría de BIC, un bien de interés cultural, y se declara dentro del conjunto histórico-artístico de la ciudad de Olivenza, que bueno, todos vosotros tenéis que estar orgullosos de todos los monumentos que tenemos en vuestra ciudad, pocas ciudades son como esta. En primer lugar, hablaremos brevemente de la metodología que llevamos a cabo, que realmente es el trabajo más duradero a nivel físico en la torre, y ante la ausencia de una metodología específica que fijase un poco los criterios comunes entre la investigación, la clasificación y la cronología de estos grabados, pues tomamos como referencia los estudios más recientes que había hasta el momento, que era una tesis doctoral llevada a cabo en 2015 por la doctora Hernández Recará, en la provincia de Villena, en Alicante, y gracias a estos trabajos pues nos llevó la guía para hacer toda esta clasificación metodológica, que es la base de estudio de estos grabados. En primer lugar, realizamos una prospección sistemática de todos los paramentos de la torre, las saeteras y las plantas. Después hablaremos de la reproducción y la documentación de cada uno de estos grabados, y después del registro individualizado de cada uno de ellos. En la prospección nos encontramos con diferentes problemáticas a la hora de llevar a cabo esta identificación de los grabados. Por un lado, en la superposición de diferentes grabados, de toda la historia que tiene la torre, encontramos diferentes líneas que se superponían a estos grabados, entonces identificar cada uno de estos grabados y hacerlos individuales pues fue difícil, y en algunos casos irremediablemente imposible. Después nos encontramos también con algún acto vandálico, aunque realmente no fueron los mayores. Había también reparaciones de revestimientos con morteros que se hicieron pues en años iniciales del siglo XX, y que taparon parcial o totalmente algunos grabados. Por otro lado, nos encontramos con reformas de instalaciones de iluminación que eran necesarias realmente para que la torre se viese los grabados, pero que irremediablemente también pues habían hecho daño en algunas de estos grafitos. Y después pues la cubrición con pintura también en algunos espacios. En general, y es muy difícil, pero habría que luchar por la conservación de estos revestimientos, porque evidentemente el mal estado de estos revestimientos, donde están impresos o incisos estos grabados y pintados, pues evidentemente pues tendrían la necesidad de una restauración para ponerlo realmente en valor y salvaguardar su futuro. ¿Cómo realizamos esta prospección? Pues inicialmente empezamos con el paramento de abajo hacia arriba por el lado derecho, cubriendo todos los paramentos de la torre hasta llegar a la cima, y de la cima fuimos bajando en el lado opuesto. De esta manera fuimos cubriendo cada uno de estos revestimientos, incluidas las plantas, para identificar todas estas escenas, tanto de grabados individuales como de paneles o escenas complejas. Una vez llevada a cabo esta prospección inicial, en la que documentamos cada uno de estos grabados con un número de registro, comenzamos con la reproducción y la documentación de cada uno de ellos. Es quizá una de las fases más pesadas, en el hecho de que evidentemente ya habíamos localizado los grabados con un número de registro, pero ahora había que documentarlos individualizadamente. Entonces sí que fue un trabajo no solo de campo, sino de gabinete, ¿vale? En este caso, en primer lugar, hablaremos de fotografía, después de fotogrametría del calco y la digitalización individual de cada uno
de estos grabados. La fotografía se hacía también de forma individual, utilizamos pues un número de inventario, como ven aquí, que después hablaremos de cómo está dispuesto y qué asignaturas se establecen en este número de inventario, y después diferentes escalas según el tamaño del grabado en sí. Tenemos escalas de 3 centímetros a 5 y después para escenas mayores o lienzos en los que nos encontramos los paramentos completamente inmersos de grabado, pues utilizamos un escalón de 50 centímetros, incluso de 1 metro. Para la visión total de los grabados, en la mayoría de los casos necesitamos el uso de la luz rasante, porque como ven en esta imagen, aquí pueden ver la diferencia. La luz natural que tiene la propia torre es bastante deprimida, por lo tanto necesitamos pues esta luz rasante para ir analizando pues esas incisiones, ver el grosor de la incisión, ver la profundidad y irremediablemente ver si tiene también diferentes grabados superpuestos, identificar cada una de estas fases, porque en algunos casos incluso hemos podido detectar la estratigrafía del revestimiento y ver las diferentes fases en las que ha sido grabado este mismo espacio. La fotogrametría se llevó a cabo, disculpa un momentito que la tos. La fotogrametría se llevó a cabo por parte de la empresa Arqueocar, de un técnico amigo, Diego Gaspar, experto en fotogrametría no solo en espacios monumentales, sino en arqueología de campo, yacimientos arqueológicos de toda Europa. Y en este caso, pues para explicarlo brevemente en qué consiste, pues se realiza un geoposicionamiento por GPS del grabado en sí. Después se hace un modelo tridimensional utilizando fotografía en diferentes posiciones, apuntando al mismo punto. De ahí sale un fotomosaico, una toma de datos, y del fotomosaico a través del software se extrae una nube de puntos. Esta nube de puntos genera una malla tridimensional de triángulos irregulares y finalmente genera ese modelo tridimensional. Gracias al modelo tridimensional ya podemos sacar ortofotografía sin ningún tipo de perspectiva, tanto de la planta como del alzado. Esto permite realmente después hacer un registro, incluso para dibujar encima del grabado, hacer una volumetría de toda por ejemplo en este caso de saetera, si se trata a lo mejor de un grabado de epigrafía, ver todas las fases del grabado. Entonces ayuda mucho al registro este tipo de técnicas. En este caso pues, podéis ver, por ejemplo, un resultado del estudio fotogramétrico de una de las saeteras de aquí de la para ir finalizando esta parte de documentación, el calco fue también un trabajo de campo realizado pues, a través de diferentes lienzos plásticos. En un primer momento utilizamos acetato, que era lo más recomendable, pero sin embargo por la dureza del material tuvimos que finalmente trabajar con unos lienzos de plástico muy más flexibles, ¿no? Que se adaptaron perfectamente al paramento. En estos cálculos vamos a ir identificando no solo el grabado, sino ya el número de registro que anteriormente en prospección ya se le había asignado al grabado, e iremos haciendo todo el calco de todos los lienzos. En este caso vamos a utilizar diferentes tipos de colores para identificar bien el grabado en sí, si es inciso, si es pintado vamos a utilizar una técnica, un color en azul, y después para el número de pliegos, para ir después solapando esos pliegos y poder hacer un estudio global de cada uno de ellos, pues utilizaremos un color rojo. Como podéis ver ahí, después iremos estableciendo una base blanca para que resalte el dibujo. Iremos haciendo fotografías sobre el lienzo, haciendo un solape de aproximadamente un 20% en cada uno de ellos para poder hacer una imagen ortogonal. Bueno, aquí podéis ver cómo podemos identificar, por ejemplo, un grabado y dibujarlo incluso encima, una vez hacemos todo este estudio, que originariamente quizás no lo podéis ver en la imagen. Para poder hacer este tipo de dibujo completo,
pues realizamos pues este trabajo que decíamos del solape del 20% y haciendo fotografías, después a través de diferentes aplicaciones digitales podemos hacer un estudio global de, en este caso, de la saetera, pero también de los diferentes lienzos, localizando dónde se encontraría este paramento dentro de la torre y después hacer todo el dibujo de la escena completa. Como podéis ver, de forma individualizada, cada grabado tendrá su número de inventario. Por último ya, el registro pues lo haríamos también a través de los estudios de Hernández Alcaraz, que eran los estudios, como decía anteriormente, más recientes que encontramos. En este caso van a tener todos los grabados un número de inventario con el monumento, en este caso la torre del homenaje, después la localización de cada uno de estos grabados y después el número de registro correlativo. En muchos casos no han podido ser correlativos porque una vez que hicimos el estudio vimos que a lo mejor pertenecían a una escena o había que volver a registrar ese grabado pues porque no se había hecho bien la toma de datos, bien en el calco, bien en la fotografía o en la fotogrametría. Entonces en algunos momentos no ha podido ser correlativo por ese motivo. Después en la ficha vamos a tener la localización, que es donde se encuentra el motivo, la tipología, que después hablaremos de ella, que tenemos hasta un total de 13 tipologías de grabados en la torre del homenaje, el soporte donde se ha realizado, que bien puede ser un enlucido, un ladrillo, un revestimiento o la propia piedra de la construcción, después la técnica, que puede ser por impresión, incisión, trazado o lápiz, después hablaremos de esas técnicas, el color utilizado en el caso de que sea a lápiz negro, rojo grafito, las medidas del grabado, la descripción del grafito, la cronología, que en este caso solo se atiende en el caso en el que sea certera, las observaciones, una fotografía y el dibujo. Esta es la ficha que se ha utilizado en cada uno de los trabajos individualizados. Para nosotros, aunque después la interpretación sea importante, esta es la base del trabajo. Lo contaba con algún compañero aquí presente. La base de nuestro trabajo es esta y lo que es necesario a la hora de que después cualquier especialista quiera indagar. Cuando no hay un estudio, un inventario de piezas, no da pie a un estudio profundo del registro. Entonces, en este caso, para nosotros este es el grosso del trabajo en sí. Las técnicas de ejecución de los grabados son tres. En este caso vamos a encontrar la incisión, bien en mortero ya seco o mortero aún húmedo, la impresión, que lo vamos a tener digital, con los dedos ungular, con las uñas o también de alguna herramienta, y también vamos a tener carboncillo o lápiz. Las tipologías que hemos encontrado en el conjunto total de 885 grabados o huellas que se han encontrado individuales o en paneles en toda la torre, pues hemos podido distinguir hasta un total de 13 tipologías, que vamos a hablar ahora de las más características. Dentro de las figuras humanas vamos a encontrar medio centenar de ellas. Fueron realizados por distintos protagonistas, como vamos a poder ver, puesto que las técnicas de realización y la destreza del autor van a variar según veamos en diferentes grabados. Vamos a encontrar desde figuras prácticamente geométricas, figuras planas, faltas de corporidad, vamos a encontrar incluso, al contrario, pues figuras con más detalle, vamos a encontrar retratos con alguna intencionalidad a la hora de representar a algún personaje en concreto en el propio grabado. Dentro de las tipologías de figuras humanas y antropomorfos vamos a encontrar incluso subgrupos, vamos a encontrar figuras femeninas, soldados y hombres armados, retratos, incluso otras figuras que hasta nuestro alcance no hemos podido determinar en qué subgrupos podían ser incluidos. Dentro de las figuras femeninas se ha encontrado un total, en nuestro registro, un total de 7 grabados. Aquí tenemos algunos ejemplos, en este caso pues la mayoría de ellas se han caracterizado simplemente por la vestimenta que podemos ver en estos grabados, ¿no? En este caso pues podemos encontrar una falda de morfología triangular con diferentes líneas que le dan incluso movilidad. Tiene una falda pues como veis acampanada y
tiene, como digo, un aspecto dinámico esta imagen, ¿no? Por no hablar de estas dos imágenes, por ejemplo, también aquí, que tienen en este caso una falda campanada, en este caso una falda más voluminosa, y aquí vamos a encontrar pues también dos imágenes de falda hasta los tobillos que representan pues incluso la vestimenta de las clases más acomodadas de final del siglo XVIII. Aquí podéis ver, por ejemplo, incluso un paralelo entre duel de este tipo de falda. En cuanto a los soldados y hombres armados, documentamos un total de 8 ejemplares. Normalmente, como veis aquí, son muy esquemáticas las representaciones, salvando este caso en el que aparece un soldado en el centro, acompañado, pues, bueno, ataviado con casco y ropaje de soldado, y aparece con un arma en la mano. En este caso aparece también acompañado de dos personajes que, si bien aparecen en este espacio como que están saludando, realmente, gracias también al compañero que tenemos aquí presente, pues cometimos el error y ya lo rectificamos en la publicación, de que aparecen con hojas de palma, y aunque no aparezcan armados, sí que por la traza y el dibujo en sí parece que fueron ejecutados por el mismo autor. En este caso también tenemos, parece un soldado ataviado quizás con un escudo, en este caso pues de perfil, con el brazo izquierdo en jarra y el brazo hacia adelante, y en este caso pues acompañado de un equino, quizás con una capa, el soldado. También aparecen representados retratos. En este caso, por ejemplo, tenemos un total de 5 retratos, o así lo identificamos nosotros. Este quizás podría entrar dentro de la tipología de soldados, también ataviado de sombrero, y lo que parece ser quizás pues un arma, quizás incluso, no sé si aquí podría discutirme este tipo de sombrero como un bicornio, quizás. Pero bueno, en su momento se introdujo dentro de la tipología de retratos, y sin duda son los ejemplares realizados a lápiz los que tienen una mejor factura y tiene detalles faciales, pues incluso en este caso no, de la nariz característica de un personaje en concreto. Zoomorfos encontramos un total de 31 ejemplares, en este caso, me digo, estoy todavía con las figuras humanas, otra forma, vale, perdón. Las otras, ahora. En este caso pues encontramos quizás 2 personas que están dispuestas en horizontal. Se interpretó en su momento como 2 personas fallecidas, ataviadas en este caso pues con este ejemplar quizás con una túnica, en este caso también con un ropaje terminado con una falda acampanada. Aquí en este caso también contamos con un ejemplar con mayor detalle realizado a lápiz, un personaje con sombrero y pipa sobre un asno, y aquí 2 personajes barbados que están tirando pues de un equino adulto que a su vez está acompañado por un potro, que veremos después en la siguiente imagen. No sé si lo digo, sí. Zoomorfos, como bien decía anteriormente, contamos con 31 ejemplares, sobre todo en las diferentes saeteras, donde hemos encontrado en una de ellas gran variedad de ejemplares de animales. Las aves quizás es el grupo más numeroso, tiene 10 grabados dedicados a aves. Aquí tenemos simplemente 3 ejemplos, quizás los más representativos, en este caso, que les simboliza. Pavo real. Muy bien. A ver si es algo un poco más dinámico, ¿no? Pues el pavo real es un símbolo cristiano por excelencia, según los expertos. Está asociado a la inmortalidad del alma y también a la resurrección de Cristo. Además se relaciona pues el cambio de su plumaje en primavera con la Pascua. ¿Aquí qué interpretan aquí? Tenía que haberlo empezado antes. Un águila. Un águila, muy bien.
En este caso el águila tiene la cabeza de perfil, sin embargo el resto del cuerpo lo tiene de frente. En este caso el águila siempre tiene un simbolismo relacionado con la heráldica, pero también hay expertos que hablan del simbolismo religioso cristiano de este ave relacionado con uno del grupo de animales de los evangelistas, San Juan Evangelista y el arcángel San Gabriel, que simboliza también el poder, la soberanía y la sabiduría de Dios. Y finalmente aquí esta imagen, que es muy característica de todas las representaciones siempre de los grabados de Olivenza. A ver qué ven aquí. La princesa Coruja. Bueno, nosotros en nuestro estudio, que lo hablaba también con un compañero, queremos ser humildes y además esto da pie a muchas interpretaciones, por lo tanto, la que nosotros volcamos aquí no es que sea la correcta, ni mucho menos. Nosotros es una interpretación más, son teorías que se vienen sobre estos grabados. Se pueden interpretar los grabados de muchísimas formas, ya que son grabados anónimos, no existe ningún tipo de relación epigráfica en este caso, ¿no? Algunos son simplemente pasatiempos, no sabemos cuál fue la intencionalidad de estos autores a la hora de reflejar estas imágenes en el interior de la torre, ¿no? Entonces, en este caso, es característica como imagen, ¿no? Al mismo tiempo que el barco que ahora representaremos, como la princesa Coruja. En este caso, pues bueno, se trata de una lechuza, una coruja. Algunos intérpretes también han querido ver en esta imagen una sirena pájaro, ¿no? Incluso una arpía, ¿no? La representación de un monstruo, ¿no? De mitad ave, mitad mujer. Lo cierto y verdad es que no sabemos si representaría una lechuza como tal, una arpía o una sirena pájaro. En todo caso, el autor no sabemos qué motivación tendría a la hora de realizarlo, ¿no? Quizá el rostro que se asemeja a una mujer es simplemente su forma de representarlo, que hay paralelos de hecho de grabados de lechuza con rostro humano, ¿no? En este caso. Por lo tanto, bueno, es una lechuza, es una coruja, es una arpía, que da aquí esa teoría para que se pueda completar con diferentes investigadores. Otros motivos zoomorfos, pues los equinos y los bóvidos. Vamos a ver diferentes representaciones. Tenemos 7 ejemplares de equinos y 3 ejemplares de bóvidos. En este caso ya habíamos visto anteriormente esta representación del equino junto con el potro y una pentalba, que ahora haremos referencia a San Estrellas, y después sin duda alguna las representaciones de bóvidos pues tienen más, bueno, aunque en este caso la del equino está muy bien representada y tiene mucho detalle, pero las de, como en los retratos, las de realizadas a lápiz pues tienen mucho más detalle y tienen una intencionalidad mayor y más destreza artística del propio autor, incluso en este caso este bóvido que tiene un galardón, ¿no? Tenemos también representaciones de cérvidos y de peces y otras especies, en este caso, no sé ustedes qué pueden ver aquí. Que no se ve. Bueno, nosotros lo interpretamos como un posible lobo aullando, pero como pueden ver, estos grabados tienen diferentes interpretaciones y efectivamente pues podemos estar en una interpretación errónea con la idea de que con esta base de datos los expertos puedan trabajar, ¿no? Tenemos representaciones de peces diferentes, bueno, en gran cantidad de paralelos, sobre todo en el Levante peninsular, pero aquí en Badajoz, en el castillo de Alange y de Nogales, hay muchos estudios en torno a estos trabajos y aparecen también peces. No sabemos si querían representar alguna especie en concreto o la propia esquematización no nos permite a nosotros identificarlo. En cualquier modo, es cierto que la imagen de peces está íntimamente ligada también al simbolismo cristiano, porque es el símbolo también de la fecundidad. Como motivos vegetales, avanzamos, tenemos diferentes representaciones, aquí tenemos algunas de ellas.
En este caso tenemos pues desde pétalos que se unen formando un motivo floral en el centro, tenemos representaciones también a lápiz, en este caso de un árbol, con aves y 2 monogramas, tiene un estudio muy al detalle, y este espacio que además lo estudió Carnero de la Paz, en el que aparece es la flor de lis. En este caso la flor de lis representa por un lado la inocencia y la virginidad, está relacionada con figuraciones marianas y con la anunciación, pero también, como pueden ver aquí, se representa con la cruz de la orden militar de Avis. En las cuatro puntas de la cruz aparecen las 4 flores de lis, y es una orden, según esta teoría, es que es verde, la orden David es verde, no es rojo. Es rojo, así lo que pasa es que como tiene el fondo verde lo he puesto en rojo, pero sí es cierto, es verde. Pero es la imagen, simplemente para que quiero que se refleje en estas cuatro puntas. Y esta orden es muy representada en Olivenza durante el reinado de Dondini. Este estudio, como digo, lo realizó Carnero de la Paz, y nosotros también lo dejamos reflejado. También tenemos muchos motivos de cuentas, más de un centenar de motivos de cuentas. Estas cuentas pues, están representadas con líneas paralelas, como pueden ver, y en algunas ocasiones están cortadas con una línea horizontal. Según los estudios, pueden ser un cómputo de horas, de días, de jornadas laborales, pueden ser también entradas y salidas de productos, pero según otros expertos también hablan de cuentas de preso. Es un cómputo de días del autor que va pasando en prisión. He hecho diferentes estudios al respecto y la mayoría de los expertos están de acuerdo en el que se trata de cuentas y de cuentas de preso en diferentes contextos en los que han tenido esta funcionalidad. Los motivos navales, por ir finalizando, tenemos 5 motivos. Algunos pues muy esquemáticos, como es este caso, en el que apenas se puede ver un mástil central con la veleta. Sin embargo, tenemos 2 representaciones que sí están muy al detalle y con elementos de interés que, gracias a diferentes compañeros especialistas en la materia naval, en este caso David Fernández Abella, que es el que ha descrito cada uno de estos navíos, pues nos puede dar pie a identificarlos más detalladamente. En este caso, él lo describe como una nave, una gran embarcación mercante, que es una embarcación al final de transporte, con un tamaño notable, y tiene un probable origen mediterráneo. Además, se atisba aquí un probable bote, una embarcación auxiliar, que sería destinado al servicio de descarga tanto de mercancías como de pasajeros a tierra. Y principalmente, junto quizás con la princesa Coruja, quizás este es el grabado más espectacular dentro de la colección de grabados de la Torre del Homenaje. Sin duda es el mejor ejemplar de esta temática, y se encuentra al principio de una de las rampas, en una de las saeteras de la torre, y se identifica como una coca, un barco de carga bajo medieval del mundo atlántico. Tiene una nave de fondo plano, como pueden ver aquí, y una representación, según los expertos, iconográfica clásica de un barco del mundo atlántico peninsular. Estos modelos de embarcaciones, tanto la nave como la coca, estarían datados no antes del siglo XIII y no más allá del siglo XV, según los expertos en la materia. Después, los motivos heráldicos y los signos notariales. En este caso tenemos la representación del... lo pregunto, ustedes lo saben, seguro. ¿Saben a qué representa este grabado? Un espectacular grabado también junto con el navío y con la coruja. Bueno, para representar el escudo de Portugal. Además tiene interpretado como un pequeño boceto abajo, ¿no? Que después reflejo, o quizás una copia posterior. No sabemos identificarlo bien, pero en todo caso es la copia o previa o posterior del escudo de Portugal, y después con diferentes signos notariales de escribas, y de sellos de notarios y de escribas
para validar documentación, que también es bastante común encontrarlo como grabados en castillos y entornos. Los grabados epigráficos tienen un total de 6. En este caso, además de la poesía realizada por un preso a su amada, encontramos 2 grabados muy interesantes. En este caso contamos con este grabado dispuesto en 2 líneas, en el que estudios de Servando, Rodrigo Franco, propone una transcripción bastante fehaciente. Y posteriormente también tenemos este grabado dispuesto, en este caso en una línea, que también hicieron la transcripción relacionada con el rey Alfonso IV. Y es posible determinar quizás que ambas inscripciones podían adscribirse a la datación coetánea, a una datación coetánea, los dos, y hacer referencia, como decía anteriormente, al reinado de Alfonso IV para la construcción de la torre del homenaje, que era una de las dudas que había dispuestas en este estudio también de las excavaciones. Para ir finalizando ya encontramos también una tipología de juegos, en este caso pues el arquerque, que tiene variaciones, incluso también el famoso juego 3 en raya. Es muy común encontrar este tipo de juegos también en espacios y en recintos carcelarios, simplemente son pasatiempos. Después encontramos gran cantidad de grabados religiosos, pues encontramos desde un posible ángel con las alas y la túnica, representaciones pues quizás de un posible representante de ceremonial, con una posible mitra. Encontramos también quizás un grabado mariano con unas líneas que parecen de una cabeza radiada y la hoja de palma, y encontramos una totalidad de 46 ejemplares de pentalfa o estrellas de 5 puntas. En este caso aparecen individuales, aparecen fragmentadas, aparecen no finalizadas, incluso aparecen en conjunto, formando lo que podríamos llamar incluso una especie de constelación. Encontramos también armamento, o lo que creemos que puede ser armamento. En este caso podemos encontrar una posible ballesta, un posible escudo aquí. Sin lugar a dudas, aquí tenemos una arma punzante, quizás un puñal, y aquí otro arma de corte como posible cuchillo u otro elemento también de corte. Arquitectónicos. Encontramos muy pocos ejemplares de esta tipología. Estos se han identificado como posibles torres, representaciones de torres, y en este caso una escalera, que también las escaleras tienen, según los expertos, simbología religiosa, cristiana, pero bueno, para no tener una connotación y trasladarlo a la tipología religiosa, pues quedarnos solo con las connotaciones estilísticas, y por eso están metidos en este subgrupo. Finalmente vamos a hablar de los motivos geométricos, los más plurales de todos. Encontramos todo tipo de motivos. En este caso ya habíamos hablado de las impresiones. También encontramos gran cantidad de grabados que rodean las piedras de la fábrica de la propia torre, con más o menos destreza a la hora de crear la silueta por parte del autor. Encontramos motivos astrales también, motivos geométricos, incluso hemos encontrado pues huellas sin ningún tipo a priori de intencionalidad por parte del autor de dejar ese vestigio, pero como no tenemos constancia de que así sea, pues se han registrado igualmente por si a futuro hubiese diferentes interpretaciones. Este motivo es muy circular en la planta de un zapato, aparece en diferentes espacios también coetáneos a la torre del homenaje de Rivenza, y incluso también aparece una esvástica, solo un símbolo de esvástica en la torre.
Los motivos fálicos también son muy representativos. En este caso, pues, representan la protección, son simplemente elementos apotropaicos, y también encontramos este tipo de motivos que no hemos encontrado paralelos, que son una especie de un 8, ¿vale? Lo encontramos de forma individual, pero generalmente lo encontramos en grupo. No hemos encontrado paralelos de este grabado y aparece en gran cantidad de lienzos del revestimiento, y como les digo, pueden parecer quizás esquematizaciones de un antropomorfo, de una persona, o realmente simplemente un pasatiempo que alguien, sobre los bien en este caso, pues pintar este grabado o que simbolizar algo que nosotros a día de hoy pues no entendemos. Y bueno, muchas gracias. Quería, bueno, de nuevo agradeceros el estar aquí, sobre todo si tienen alguna duda, incluso sobre todo aportaciones. Hablaba antes con el compañero que nosotros este trabajo lo realizamos con total humildad a la hora de aportar esa base de conocimiento para futuras investigaciones, y por supuesto para ello está, y para que atraiga especialistas en la materia, que seguro que estarán deseando de venir a Olivenza a estudiar este complejo, y atraigan nuevos estudiosos también de la propia Olivenza, no solo de fuera. Así que sin más, muchas gracias, y si tienen alguna pregunta. Los navíos eran todos anteriores a los descubrimientos, ¿verdad? Es que he tenido que salir en una urgencia y no me he oído. Sí, según los expertos, se datan en torno al siglo XIII y XV. Bueno, todo bien eso. Perdón. Nada. Ahí, Cristina, primero darte las gracias, Sí. aunque te insistió bastante, pero bueno, como lo ves de cerca no hay problema. Y, alcalde, una cosita, es que cada vez que subimos a la torre, lo que vemos es una cosa que ha comentado Cristina, y es cómo se van degradando todos estos grabados cada vez peor. Nos encontró, las personas empiezan a tocar, cuando no empiezan a tocar, empiezan a rozarla. Entonces, la pregunta, alcalde, es simplemente en el próximo Consejo Rector decir, buscar alguna manera. Patrimonio siempre nos pone alguna pega. ¿Dónde está? Ah, ¿Qué digo? yo te iba a comentar lo que acabas de comentar tú. Buscamos alguna alternativa, pero de patrimonio siempre se nos negó, porque había que intervenir en la propia pared de la torre. No sé, Esa no es era una fácil. posibilidad de poner un metacrilato, una forma de protegerlo, pero eso ya hacía intervenir en la propia pared de la torre. Entonces, si hubiese alguna forma que patrimonio, o pedirle a patrimonio que sean ellos mismos los que propongan cómo hacerlo. Es muy difícil porque al final lo que decís, la propia intervención en la torre es compleja. De todas formas, vosotros lo hacéis muy bien. Yo doy la enhorabuena al Ayuntamiento de Olivenza y al museo, en concreto de Olivenza, a los trabajadores, al director, porque la labor de divulgación es lo fundamental para el respeto. O sea, no hace falta poner una valla o un metacrilato. Si tú conoces lo que tienes, lo valoras, y es cuando lo respetas, ¿no? Y entonces, que la mayor herramienta que tenéis para proteger los grabados, aparte de una restauración, va a ser la divulgación, ¿no? Y vosotros lo estáis trabajando continuamente, o sea que estáis en el camino. Decir que usted ha dicho todo. No, yo he puesto la base. Esta es, como decía, le hablaba antes también al compañero, es poner la primera piedra de un estudio para que la gente tenga ese interés por estudiarlo y venga gente aquí de todo el mundo a estudiar esta magnífica colección. Al final esto es una base de datos, sin más, con una breve interpretación, pero que evidentemente son estudios preliminares que después deberán desarrollarse más adelante. Cristina, ¿me vas a permitir una cosita que sabes que no estoy de acuerdo contigo? Sí. El tema de la princesa Coruja, Sí. se ve la imagen de la princesa Coruja, Sí. estáis empeñados en que es una coruja,
pero si tú a ese pájaro le quitas la cabeza, puede ser una paloma, puede ser una perdiz, puede ser cualquier pájaro. Es cierto. ¿Por qué decir que es una coruja? Porque el señor que descubrió los grafitis, cuando vino subiendo, vio una coruja, hizo una foto Y se quedó y con le esa bautizó imagen. con la princesa coruja. Es cierto, es verdad, es cierto. Sí, Después hubo una profesora que hizo un cuento, y ese cuento es maravilloso, que habla de la historia de Olivenza muy bien para los niños, y le bautizó como la princesa también, coruja. y él se quedó ahí. Y se ha quedado. Sí, yo he dicho de la princesa, que de hecho no lo tengo puesto, vamos, yo no lo Yo sigo he así. defendiendo que eso es una sirena pájaro, porque si nos vamos a las casas pintadas de Évora, que son del siglo XVI, Sí. tenemos una representación de una sirena pájaro y una sirena con cola de pez, Es una cierto, enfrenta de la otra. Sí, me lo enseñaste. Y es es cierto. Sí, por básicamente- eso nosotros hemos puesto, bueno, Sí, la de la sí. princesa coruja, yo no lo puse en el registro, hablaba de lechuza coruja, hablaba de sirena pájaro y hablaba también de arpía. O sea, las diferentes interpretaciones están ahí, pero es cierto que... Lo que me refiero es que el vicio de la coruja viene porque si el Viene señor por llega y esa dice que es imagen. una paloma, Sí, eso también. sería la princesa paloma. Y por paralelos, que es verdad que se relaciona con paralelos de que se trate de una lechuza, pero es cierto que no tiene por qué ser una lechuza si le quitan la cabeza. Lo que pasa es que, claro, con la cabeza parece una lechuza. Así. Sí. Nada. Por eso ahí están las Vamos, interpretaciones vamos, abiertas. Muy bien, muy bien. Eso es lo que da pie, sí, eso es lo Perdona. que lo debate esto. Sí, mira, a mí hay una cosa que no me acaba de quedar clara. ¿Qué finalidad tenía hacer esos grabados, esos dibujos? ¿Simplemente entretenerse, librarse de algún tipo de mal? ¿Cuál era la finalidad? Claro, hemos hablado también en otras ocasiones de hecho, pues hay elementos que son apotropaicos, que son protectores, otros que pueden referir relaciones, connotaciones religiosas, y que bueno, si el autor tenía esas creencias pues las deja reflejadas, incluso los de embarcaciones, no sabemos si evidentemente los que realizaron estos grabados tendrían que tener algún estudio, o habían sido marineros o tenían algún estudio en el mar, porque estamos en Olivenza, que estamos a 150 kilómetros creo, ¿no? del mar, pues evidentemente tenían que haber traído esa corriente. Sin embargo, la mayoría de ellos pues son pasatiempos, realmente son gente que ha pasado mucho tiempo en la torre y ha hecho pues desde juegos a diferentes líneas. Cuando tú estás con un papel delante, incluso estás hablando, estás dibujando algo, en la mayoría de los casos, de hecho no tenemos constancia de que incluso sean grabados intencionales, sino que simplemente sean huellas. ¿Por qué nosotros no tenemos en el registro como base de datos como posible grabado? Porque no sabemos si realmente el autor tuvo alguna intencionalidad a la hora de hacerlo o simplemente fue una línea que pasando se grabó. Pero ¿qué ocurre? Que hay tanta maraña de grabados también simultaneados uno sobre otro y demás, que lo que hemos intentado es individualizar cada uno de ellos, y en el caso de que no fuesen nada, es mucho mejor eliminarlos en algún momento que echemos de menos en algún momento cualquier grabado. Entonces, en la mayoría de los casos mi respuesta es pues simplemente pasatiempo, y en otros casos pues sí que tendrían alguna intencionalidad por parte del autor de dejar su huella. Simplemente. Es mi Es que lo que resulta curioso es que en una obra, ¿no?, que se están haciendo la obra, los propios albañiles o quien sea, deje los grabados, ¿no? Claro. O sea, tú no haces una obra en tu casa y los albañiles no van dejando por allí su firma, ¿no? Normalmente se acaba, ¿no? Se acaba. Sí, fíjate, en muchos Se puede dejar en algún momento, en algún sitio, Eso sí, una chimenea, sí. tras chimenea, tras una puerta, pero no por todos los pasillos de la torre, por todas las salas, por todas las saeteras, que resulta curioso, ¿no? Sí, es cierto, la porque motivación. además hay muchos grabados que se hicieron en el momento de la Se hacen construcción o en el momento del enlucido. se hacen en el Porque mortero no sabemos, fresco. Claro, realmente no sabemos si el enlucido fue posterior a la fábrica. En ese caso, habría que hacer, que eso es otro de los estudios que sería muy interesante, hacer un estudio al mortero del revestimiento, para saber la época de este revestimiento y así tener también un alcance cronológico un poco más fiable, ¿no? Pero sí que ocurre que en muchas ocasiones, incluso en edificios, los vamos más recientes, del siglo XVIII, en el que sí que tenemos escritos a lápiz del propio albañil que ha dejado constancia de que ha estado allí, o bocetos de previas decoraciones pictóricas de los Sí, techos. pero que es lo que te digo, que se deja en un lugar concreto, no por toda la casa. Claro, sí, es cierto que, bueno, al final pasarían tiempo aquí y, bueno, dejarían su huella en ese caso. No creo que tuviese ninguna intencionalidad más allá de la que dejar una huella visible propia, ¿no? Porque en otros casos a lo mejor
si encontramos huellas, si nos remontamos, por ejemplo, a tiempos Superstición. romanos y dejamos huellas en las células, por ejemplo, o el ladrillo, esas sí pueden ser, a lo mejor, pues para contabilizar lo que se ha hecho a la hora del día, pero no tenemos constancia en los grabados representativos, por ejemplo, en torno a las piedras de la fábrica y tal, de que sea para contabilizar ninguna jornada laboral ni nada. Y los que tenemos de cuenta no son sobre mortero fresco, son sobre mortero ya seco. Entonces, no sabría decirte con seguridad, yo creo que simplemente es por dejar una marca. Símbolos de protección. Sí, no, no sé. la verdad es que no puedo ir más allá. Supersticiones, porque están trabajando en altura, están trabajando en intemperie, dependen del tiempo. Sí, quizás sí, yo qué sé, quizás sea no sé, un no sé. todo suyo propio de protegerse, ahí no puedo alcanzar. Igual, no sé. Una huella de los autores, Sí, sí. con mayor o menor destreza artística ya, y con connotaciones religiosas protectoras, ahí no podría entrar. También el origen de la torre, al tener esta base, que esta fue el origen de la torre, y aquí realmente hubo un sitio religioso, porque se han encontrado enterramientos, ya sea iglesia, sea lo que sea, pero aquí había un sitio religioso. Y la torre ha ido creciendo a raíz de este germen de religioso. Y con este núcleo. Y este núcleo religioso. Entonces se ha respetado y se han ido poniendo símbolos de protección religioso a lo largo de la torre. Ha sido como una torre religiosa. Sí, O sea, que una a base, pesar- un germen. Sí, que a pesar de tener después Y la una superstición. funcionalidad distinta, ha continuado con ese origen religioso, ¿quieren decir? Sí. Y ahí tengo yo otra pregunta. ¿Habéis encontrado algún símbolo judío? Mi referencia es verdad que yo no soy experta en esta materia. ¿Alguna estrella de David? ¿Algo? La estrella de David no es judía hasta el siglo XVIII. Vale. A partir de ahí la adquieren ellos como símbolo. No, hemos encontrado, bueno, las imágenes que habéis visto de la pentarga, que sí, Entonces, que tenemos gran cantidad, pero sin connotaciones en este caso referente al libro de Con referencia a las cuestas que has comentado antes, Sí. me has comentado también que era de presos, Sí. pero están a lo largo de toda la... Claro, por eso Creo que me despista un poco. Claro, ¿Cómo no están conjuntamente en alguna zona? claro. En realidad se encuentran, los grabados en general se van a encontrar muy concentrados en las zonas con más luz natural, es cierto. Donde evidentemente, ¿no? Donde podrían ver mejor, donde lo van a reflejar. Según los especialistas, son cuestas. No sabemos si eso contando pues días, horas, jornadas laborales, mercancía que sale o entra, pero algunos especialistas sí que en espacios que han tenido ese contexto carcelario, pues sí lo representan a puertas de preso. Entonces, claro, es lo que usted dice, pues, a lo mejor estaban distribuidos, no sabemos cómo estaban distribuidos en este caso los presos, ni si se movían, a lo mejor las mismas, o sea, elaboraban cuentas en diferentes espacios, no quiere decir que sean todos de diferentes autores, a lo mejor hay diferentes grabados del mismo autor. Lo que pasa es que, claro, estilísticamente, a donde llegamos, por lo menos nuestro estudio no alcanza a saber si hay grabado de cuántos autores diferentes. Ahí no alcanzamos, pero también es un estudio interesante. Y no existe ningún escrito. Sí, De lo claro, grabado. de paralelos al respecto. Sí, De lo sí, grabado. sí, claro. Ya que, ¿desde cuándo está el primer escrito? Se puede tomar. De estudios anteriores. Estudios Que hables anteriores. de Pero de estudios De lo anteriores, de estos grabado. grabados, Sí, sí. de estos, alguna referencia histórica anterior a ello. ¿Antes de este estudio Sí, o de...? sí. Sí, pues le puede hablar el compañero desde cuando hay estudios aquí de la torre, de los grabados, o sea que se remonta... ¿A cuándo me refiero? No sé exactamente, ahora mismo no tengo la bibliografía en mente. O sea, no me refiero a Histórico, moderno, histórico. No existe nada, no han dejado nada. Ah, Dejamos pues grabado, históricamente no pero tengo nadie se le constancia ha de que ocurrido dejar, existe... dejamos esto puesto, ¿no? No, yo no tengo, al menos a mis manos no ha llegado bibliografía al respecto. No, yo creo que de hecho a raíz de ahí también hay tanto estudio de campo, también para identificar cada uno de ellos, porque si estuviese en archivo los estudios, pues sería mucho menos complejo a la hora de identificarlo, de interpretarlo, claro. Exactamente.
Sí, teníamos duda por aquí. Las fichas que habéis realizado en la base de datos, ¿esas las tenéis publicadas, por ejemplo, en internet? ¿Están en la web? Nosotros pasamos toda la documentación al Ayuntamiento de Olivenza. No sé si se ha volcado en alguna web en concreto. No sé decirte aquí. Vamos, está a disposición del Ayuntamiento y en todo caso se pueden cotejar. La publicación no la tienes. Sí, la publicación la tengo. Lo que pasa es que las fichas, que son, claro, que son 885 fichas, ¿no? En total. Esas, claro, no vienen en la publicación, pero están, vamos, que la tiene, creo recordar que el museo y el ayuntamiento está a disposición, el museo las tiene. Debería tener. 885. Sí. Pero está a disposición, vamos, que de hecho es el grosso del estudio, ¿no? Toda esta base de datos, porque además pones una palabra que creo que hablamos y te va a salir pues todo el estudio en concreto pues de esa tipología, o si buscas en concreto pues todos los que están elaborados a través de incisión, a través de impresión, por técnica, por grupo, por subgrupo. Entonces eso es lo interesante de este estudio como base de datos. No es todo grabado, algunos son simples huellas, pero están sí, pero mismo así, ¿vale? Sí. También hay manos. Claro, eso además, bueno, no están individualizados, porque al final eso es un complejo, que son grabados individuales o escenas de grabado, efectivamente. De impresión, ¿verdad? Sin más. Nada, muchas gracias, espero ver pronto por Olivenza, siempre es un placer.